explicar cómo sacar una IP teniendo la red y el host, o viceversa, cómo sacar la red y el host teniendo una IP. Primeramente, para entender esto hay que entender otras cosas. Lo primero, ¿qué es una IP? IP significa Internet Protocol, o en español, protocolo de Internet. Cada dispositivo electrónico tiene una IP. ¿Esto que para qué sirve? Esto nos sirve para identificarlos, y las IP nunca se repiten. Las IP están formadas por 4 números. Aquí tenemos un ejemplo: 192.168.17.23. También las IP tienen dos clasificaciones: IPv4 e IPv6, pero en esta ocasión solo nos concentraremos en la IPv4. La IPv4 a su vez se divide en 5 clases: A, B, C, D y E. A, que va del 0 al 127, B, que va del 128 al 191, C, que va del 191 al 223. D y E no las anotamos porque estas IP son más confidenciales, más específicas, pero estas van del 224 al 255. ¿Y qué significan estos números? Estos números son los números de bits que podemos hacer en un byte. Podemos hacer desde el más chico, que está 0, hasta el más grande, que es 255. Para entender más esto, tenemos esta tablita. Este es un octeto, es nuestro byte, son nuestros 8 bits. Para las clases también hay normas. En la clase A, una norma nos dice que siempre el valor de 128 va a estar en 0. Para la clase B, el valor de 128 siempre va a estar activado con 1 y va a estar apagado con 0 en el 64. Y para la clase C, siempre va a estar activo el 128, el 64 y el 32 siempre va a estar apagado. Listo. Para la clase A tenemos un octeto de red y 3 de host. Para la clase B tendríamos 2 octetos de red y 2 de host. Y para la clase C serían 3 octetos de red y 1 de host. Para esto debemos saber qué es una red. Una red es un conjunto de dispositivos compartiendo información. ¿Y qué es un host? Es el número de máquinas que pueden caber en esa red. Para saber cuántas redes pueden caber en este tipo de clases, hacemos lo siguiente. Quedamos que en la clase A tenemos un octeto de red y 3 de host. Un octeto de red equivale a 8 bits. Entonces, por lógica, tendríamos que hacer la potencia de 2 a la 8, que saldría 256. Pero como lo dije, en las normas hay un bit que nos marca por default, que es un 0, que es un apagado. Entonces ese bit se lo tenemos que restar, y lo correcto sería hacer 2 a la 7 y saldría 128. Entonces en mi clase A solo puedo tener 128 redes. En mi clase B sucede lo mismo. Tengo 2 octetos de red y 2 de host. Los 2 octetos de red suman 16 bits. Pero como en las normas nuestra clase B nos marca 2 bits por default, lo tenemos que restar. Entonces sería 2 a la 14 y saldría 16.384. Entonces en una clase B me caben 16.384 redes. Y por último, en la clase C tengo 3 octetos de red y 1 de host, lo que sería 2 a la 24, que saldría 16.777.246. Pero como en las normas nos marca 3 bits por default, le quitamos 3 bits, entonces sería 2 a la 21, que saldría 2.097.152. Entonces tendría 2.097.152 redes. Y ahora, ¿cómo saber cuántos hosts me soporta cada clase? En la clase A
tenemos 3 octetos de host, que sería 2 a la 24, y que sería 16.777.216, pero a esto se le va a restar 2, ya que en el video pasado quedamos que para que haga una comunicación debe haber un inicio y un stop. Entonces por eso le vamos a restar 2 del inicio y del stop. Entonces lo que me quedaría son 16.777.214. Esos son los hosts que puede aguantar la clase A. En la clase B tengo 2 octetos de host, que sería 2 a la 16 igual a 65.536. El mismo caso, como debe haber un inicio y un stop, le restamos 2. Entonces quedaría 65.534, que esos serían los hosts que me soporta la clase B. Y la clase C sería 2 a la 8 igual a 256. Si le restamos 2 quedarían 254, y esos son los hosts que soportaría la clase C. Ahora, sabiendo todos estos datos, veamos un ejemplo. Si tenemos una red de 52, un host de 552.355, checamos que es una clase A. ¿Por qué es una clase A? Porque checando la red es la que más se aproxima a esta clase. ¿Y cómo podemos sacar la IP? Ok, siguiendo este ejemplo, viendo que es una clase A, como recordaremos en las normas, tenemos un octeto de red y 3 de host. Entonces lo que haremos primero es ubicar la red, que es 52, en nuestro primer octeto. Como en las otras normas de las clases, decía que siempre la clase A siempre va a tener el 128 en 0. Entonces ahora hay que buscar qué número sumado nos daría el número 52. Entonces 64 queda en 0, 32 se activa, 16 se activa, y por último el 8 se activa, y todos los demás los dejamos en 0, y ya tendríamos nuestra red. Ahora, para sacar el host, tenemos 3 octetos de host y cada bit tiene un valor. Por ejemplo, este sería 2 a la 0, 2 a la 1, y terminaríamos en 2 a la 24. Bueno, entonces teniendo nuestros 3 octetos de host, cada bit tiene un valor, 2 a la 0, 2 a la 1, y acaba. Entonces ahora buscaremos un valor que no sobrepase nuestro host, que es 552.355, y este sería en nuestro tercer octeto sería el bit 8. Entonces cuando activamos este es el 524.288. Luego nos vamos a nuestro segundo octeto, donde activamos este, que es el 16.384. Activamos este bit, que es el 8.192. Activamos el bit 2 del 2048 y activamos el bit de 1024. Y en nuestro primer octeto activamos el bit de 64, el bit de 8, el bit de 4 y el bit de 1. Entonces, sumado todos estos nos daría 552.355. Entonces, ya que tenemos nuestros octetos con su número binario, procedemos a sumar para sacar la IP. En nuestro primer octeto activamos el 32, el 16 y el 8. Sumado nos da 52. Entonces nuestra IP comenzaría con 52. Luego en nuestro tercer octeto tenemos solamente el 8. Entonces nuestro segundo número sería el 8. En el segundo octeto pusimos el 64, 32, el 8, el 4 y el 1, que sumados nos daría 109, que sería nuestro tercer número. Y por último, en nuestro primer octeto pusimos el 128, el 32, el 2 y el 1, que sumados estarían 163. Entonces, como conclusión, nuestra IP sería 52.8.109.163.
Bien, ahora tenemos otro ejemplo donde tenemos una red de 12.000 y un host de 12.000. Y viendo esta red y host determinamos que es una clase B. En la clase B, como recordaremos, tenemos 2 octetos de red y 2 octetos de host. 2 octetos de red y 2 octetos de host. Y como la norma nos lo establecía, siempre la clase B va a empezar con 1 y 0. Por eso se deja por default. Ahora, entre mis 2 octetos de red, activamos todos los números para que nos diera 12.000. Y así también en el de host activamos los números necesarios para que diera 12.000, siendo este empezando 2 a la 0, siendo este terminando en 2 a la 15 y siendo este otra vez empezando de 2 a la 0. Sabiendo estos números ya determinamos solamente a sumar, donde este bit que nos da por default sí se va a tomar en cuenta. Entonces sería 128 más 32 más 8 más 4 más 2 sería 174. De nuestro segundo octeto, 128 más 64 más 32 sería 224. Del tercero, como solo activamos 32, 8, 4 y 2, daría 46. Y del último, como es 128, 64, 32, daría 224. Entonces nuestra IP quedaría así. Ahora bien, si tenemos una IP 123.56.23.71, de acuerdo a su primer número podemos darnos cuenta que tenemos una clase A. La clase A nos dice que tenemos un octeto de red y 3 de host. Entonces, agarrando este primer número y convirtiéndolo en el primer octeto, nos damos cuenta que la red será de 123. Bien, ahora tenemos 3 octetos de red que serían mis 3 números. Tenemos el número 56. ¿Cómo lo vamos a activar? Vamos a tomar en cuenta solo estos números. Estos nos servirán más adelante. Vamos a activar el 32, el 16 y el 8, que me darían 56. En mi otro octeto tengo el número 23. Solo activaría el 16, el 4, el 2 y el 1, que me darían 23. Y en el último tengo el número 71, que solo activaría el 64, el 4, el 2 y el 1. Y esto sería completar mi IP. Y ahora, ¿cómo sacaremos el host? El host lo sacaremos sumando todos estos valores de los números que solo activamos, lo cual sumando todos esos números me daría la cantidad de 3.675.975, y ese sería mi host. Entonces la red sería 123 y ese sería el host de esa IP. Ahora tenemos otro ejemplo de IP. Tenemos la IP 156.8.201.200. Como empieza por 156, determinamos que es una clase B. En la clase B, como recordaremos, tiene 2 octetos de red y 2 octetos de host. Primeramente haremos los 2 octetos de red. Tenemos el número 156. Lo acomodamos de la siguiente manera, donde activamos el 128, el 16, el 8 y el 4, lo cual me daría 156. Y tenemos el número 8. Tenemos el número 89. Y el número 89 lo acomodamos como 64, 16, 8 y 1. Y esto me daría 89. Entonces ahora para sacar mi red tengo que sumar todos los bits que activé para sacar mi red. Sumando todos estos valores se quedaría que mi red quedaría en 7.257. Ahora bien, procederemos a sacar el host. Bien, también tenemos 2 octetos de host, por eso solo ocuparemos estos dos. Tenemos el número 201. Lo acomodamos en el 128, en el 64, en el 8 y en el 1. Son los bits que activamos. Y de mi otro octeto tenemos el número 220, que se activaría el 128, el 64 y el 8.
Entonces ahora para sacar el host, como son dos octetos, sumamos estas dos partes con sus valores, la cual nos daría un valor de 51.656 de hosts. Ahora tenemos otra IP, la 187.22.44.122. Como es también una clase B, solo ocuparemos dos octetos de red. En este caso vamos a hacer el 187, donde activamos el 128, el 32, el 16, el 8, el 2 y el 1. Y de este lado hacemos el 22, donde solo activaríamos el 16, el 4 y el 2. Y ahora, para sacar la red, volvemos a sumar todos los resultados que tenemos acá y tendríamos una red de 15.126. Ahora bien, me quedan dos octetos de host. Estos dos, tenemos dos números. Haremos el número 44, donde activaremos el 32, el 8 y el 4. Y de este lado haremos el número 122, donde quedaría 64, 32, 16, 8 y 2 activados. Y ahora para sacar el host sumaremos todos sus resultados y sumándolo nos quedaría un host de 11.326.